Estamos en la zona de Corralillos, en el Observatorio de Corralillos de Fuentes de Nava. Hace un siglo, esta parte que ahora llamamos la Laguna de la Nava, aquí en Fuentes de Nava se conocía como la Nava de Cabritones. En realidad, cuando hace un siglo existía el Mar de Campos, esta parte, la Nava de Cabritones, era digamos un añadido, una parte que se llenaba en los años más lluviosos y que complementaban aquellas 2.500 hectáreas que tenía la Laguna de la Nava. Bueno, históricamente las lagunas, los humedales se han considerado zonas insalubres, zonas improductivas. A raíz de la ley Cambó, cuando reinaba Alfonso XIII, se daban incentivos, una vez que salió esa ley, se daban incentivos a las personas que cuando se desecaba esa laguna, ¿no? Realmente hasta que no hubo esa revolución industrial en España, que fue muy tardía, y se empezaron a fabricar las máquinas necesarias, las grandes máquinas, para abrir esos canales de drenaje de las lagunas, no se desecaron realmente. Eso ocurrió aquí pues, en la década de los 60, aproximadamente en el año 68 se empiezan los trabajos de desecación de la laguna ya asociado a las grandes máquinas que eran capaces de abrir grandes canales. Ese río Valdeginate ya encauzado y modificado sería el emisario de la Nava, que fue el primer, digamos, el canal principal de drenaje de las aguas, no de la Laguna de la Nava en sí, sino del antiguo Mar de Campos. Ya era inviable recuperar aquel Mar de Campos antiguo, porque toda la extensión del Mar de Campos ahora mismo estaría ocupada por tierras de cultivo. Incluso tenemos un pueblo nuevo, ¿no? Casi en medio de ese humedal, que es Cascón de la Nava. Las hectáreas recuperadas ahora mismo rondan los 450, aproximadamente unas 150 hectáreas, que sería la parte de conservación, que estamos delante de ella. Esta es de uso exclusivo para la fauna. Luego tendríamos otras 150 aproximadamente también al otro lado de la carretera, que serían las de uso compartido, las que se comparten la conservación y también la gestión ganadera por parte de los ganaderos del pueblo. Todo este territorio y otros territorios, antes de la intervención humana, había grandes herbívoros que estaban pastando en esa zona. A medida que la intervención humana ha ido incrementándose, pues esa función ha pasado a hacerla la ganadería, principalmente la ganadería extensiva. En la Fundación Global Nature, además de trabajar en la recuperación y en la conservación de estos espacios, también trabajamos con esas actividades antrópicas que tienen una influencia en el espacio y principalmente si pueden tener una influencia positiva. En el caso de la ganadería extensiva puede estar muy relacionado con el mantenimiento de la biodiversidad en esa zona. En el periodo de tiempo que ocurrió entre que se desecó la laguna y que se volvió a recuperar, pues era una zona más o menos húmeda que los pastores de la zona utilizaban, era la pradera, era el sitio de reunión de todos los pastores de la zona. Hablan de que llegaban a encontrarse aquí hasta 20.000 ovejas y todos los pastores de la zona. Ahora, por desgracia, esa actividad, la ganadería extensiva, se ha ido reduciendo por muchos factores económicos, sociales, y actualmente en la laguna, en la zona de uso compartido que decíamos antes, que es la que queda aquí detrás de mí, en esa zona de forma regular solo pasta un pastor ya y unas 700 ovejas. Una de las cosas que hacen es controlar la vegetación, el porte de la vegetación. Digamos que si no existiera ningún animal que utilizara esa vegetación, que remunerara esa vegetación, sería toda muy homogénea. El hecho de que exista ganadería extensiva controla el porte de la vegetación y genera como más sitios, más diferentes, para que existan otras especies que puedan anidar ahí o que puedan alimentarse ahí. También, pues, con sus excrementos lo que hacen es abonar el suelo y también favorece que existan más insectos que al final son comida para aves. Esa labor que hacen de control de la vegetación en la zona que no es de uso compartido, en la zona protegida, al final son labores que tenemos que hacer de una forma más o menos artificial. Además, es importante el mantenimiento de las razas tradicionales, porque al final son las razas que están mejor adaptadas a esa zona. El rebaño que tenemos aquí habitualmente es un rebaño de raza churra, que sería pues, la más adaptada a esta zona. Una tercera parte sería la que se ha recuperado en el municipio de Mazariegos, que serían las zonas conocidas como El Hoyo y La Güera, que son dos praderas también con la mina de agua.
Bueno, yo era una niña y no vivía aquí cuando se recuperó la laguna de la Nava, ¿vale? Pero bueno, la historia arranca desde un grupo ecologista, que era el Grupo Hábitat, que podríamos decir que sería un poco los inicios, los orígenes de la Fundación Global Nature. Este grupo ecologista en el año 90 decide que bueno, pues se pone un empeño en recuperar la antigua Nava de Cabritones, como ahora conocemos, bueno, como es ahora la laguna de la Nava. Ese grupo ecologista hace las presiones, empieza los trabajos, estaba liderado por Fernando Jubete. Ellos sentaron las bases para la recuperación y entonces a partir de esas poquitas hectáreas que se recuperaron el primer año, que serían aproximadamente unas 50 hectáreas, la recuperación fue prácticamente inmediata porque los humedales son ecosistemas muy productivos, tienen un rápido crecimiento de la vegetación alrededor y enseguida, bueno, pues las aves migratorias y detectan esas masas de agua, incluso las aves residentes empiezan a utilizarlos de forma casi inmediata para reproducirse, para alimentarse y para resguardarse. Realmente es como el pilar básico de trabajo de la Fundación. Quien tiene la principal labor de recuperar una laguna y los medios es la Administración. Acaba asumiendo ese trabajo la Junta de Castilla y León con la Consejería del Medio Ambiente, que son ellos quienes realmente pues, invierten en las obras hidráulicas para recuperar el agua y quienes la gestionan actualmente. El aporte de la laguna de la Nava viene principalmente del Canal de Castilla. Lo que hay es una serie de encauzamientos de tal manera que sí, la toma está en el Canal de Castilla, pero de ahí pasa al río Valdeginate y del río Valdeginate, a través del arroyo Carrepadilla, se mete en la Nava y luego dentro de la laguna de la Nava, una vez se recuperó, hay un complejo sistema de chapones, de compuertas, de canales que permiten a la Junta de Castilla y León, en este caso, que es la gestora de la laguna, meter o sacar o regular el agua que entra dentro del humedal. El equipo técnico de la Fundación Global Nature empieza a hacer estos censos, estos seguimientos de fauna. Lo que encuentran casi pues a los pocos años de recuperar la laguna de la Nava es que durante la invernada, que ya estaba un grupo de gansos pues bastante numeroso asentado, ¿no? Que venía y utilizaba la Nava de forma recurrente, desaparece. Parece que no llega, entonces este equipo pues, se dispone a buscar estos gansos, a ver cuál es el lugar donde se pueden estar quedando y de casualidad descubren la laguna de Boada. Vamos a decir de casualidad porque Boada realmente es una laguna que prácticamente no se conocía ni dentro del pueblo, porque era una pradera. Ellos lo consideraban la pradera, pues una zona encharcada que aquel año, por circunstancias de la pluviometría, pues había llovido muchísimo y esa pradera se había convertido en una pequeña laguna, testimonial, pero una pequeña laguna donde se habían desplazado todos aquellos gansos que faltaban en la laguna de la Nava y estaban allí tranquilamente pastando y entrando a beber. De esa forma arranca el segundo proyecto de recuperación, mucho más modesto, no hablamos ya de estas 450 hectáreas, sino de aproximadamente unas 60, que es la laguna de Boada, en 1998, unos 8 años después de que se empezaron los trabajos de recuperación de la Nava. A partir de ahí se recupera una segunda laguna, que es Boada, y que exactamente pues, tiene los mismos beneficios, ¿no? Para la fauna que tuvo la laguna de la Nava. Enseguida se empezaron a asentar las aves acuáticas, tanto migratorias como residentes. Quizá la especie más emblemática desde los comienzos de la restauración de la laguna ha sido el ánsar común. Rápidamente la laguna fue ocupada por miles de gansos, que llegaron a 30.000 o 40.000 gansos cada invernada a permanecer en la laguna durante los meses invernales, igualando a otro humedal de referencia en Castilla y León como la laguna de Villafáfila. El ánsar común más o menos viene en el mes de octubre, procedente de sus zonas de reproducción en Centro Europa y Escandinavia, y permanece 3-4 meses hasta febrero más o menos, que cuando retornan a las zonas de cría en estos países más al norte. Luego se han ido añadiendo pues, otras especies emblemáticas gracias a los seguimientos de avifauna, por ejemplo. Las grullas cada vez es un invernante más habitual en los últimos años en la laguna, sobre todo gracias a los efectos del cambio climático que está haciendo que los inviernos sean más suaves, ¿no? Y cada vez pues, más grullas pueden permanecer en esta latitud pasando el invierno. En contraposición, el efecto de cambio climático nos está perjudicando para otras especies, por así decirlo. Antes, hasta el año 2010, aproximadamente 30 o 40.000 gansos, ¿no? Ansares comunes, pasaban el invierno en estos humedales. Pero desde entonces, ¿no? Ha habido un descenso continuo, ¿no? De manera que en los últimos años solo 1.500 o 2.000 aves de esta especie pasan el invierno en los humedales de la Nava y Boada.
Esto no significa que la población mundial de ganso que sea desfavorable, sino que eligen otras zonas para pasar el invierno más al norte, donde ahora las condiciones también son más benignas y de alguna manera han acortado su viaje migratorio en lugar de venir a la península ibérica. Y además de las aves invernantes, también son muy importantes las aves reproductoras, ¿no? Algunas son residentes, están todo el año aquí y se reproducen, y otras son estivales, que pasan el invierno en África, pero vienen en primavera y verano a reproducirse. Entonces, entre las más importantes pues, pueden ser pues, el fumarel cariblanco o la garza imperial, ¿no? Por ejemplo, la garza imperial, aproximadamente hay todos los años entre 30 y 60 parejas, y este humedal de la Nava constituye la principal colonia de reproducción en Castilla y León. También las lagunas de tierra de campo son importantes para otras especies, como puede ser un pequeño pajarito que es la buscarla unicolor, que ha encontrado aquí uno de los principales zonas de cría también de la especie en el territorio autonómico. También crían dos especies de gaviotas, la gaviota reidora y la pagaza pico negra, constituyendo después de Villafáfila las principales colonias de reproducción de estas dos especies. La reproducción del aguilucho lagunero, ¿no? Una rapaz ligada a los ambientes húmedos. También aquí hay aproximadamente 10-15 parejas criando. O sea, bueno, al final son muchas las especies que eligen los humedales para reproducirse, y además son referencia en el ámbito de Castilla y León como lugares de reproducción. Pues además de las especies reproductoras y las especies invernantes, ¿no? Hay un tercer núcleo, ¿no? de especies, ¿no? que son las aves migratorias. Utilizan los humedales durante la migración, sea en primavera o sea en otoño, ¿no? en sus movimientos migratorios entre centro y norte de Europa y sus zonas de invernada en África. Estos humedales, ¿no? siempre le decimos a los niños que constituyen como gasolineras, donde descansan y repostan, como hacemos nosotros en nuestros viajes. De esa manera permanecen en muchas ocasiones durante varios días, reponen esas reservas de grasa alimentándose de semillas o de insectos, ¿no? de manera que ese descanso y esa alimentación les permite retomar los vuelos migratorios con garantías para poder sobrevivir y llegar a sus zonas de cría o de invernada. Desde los inicios de la restauración del humedal, ¿no? Se ha visto que es muy importante realizar una adecuada gestión hídrica, ¿no? y de control de la vegetación para, de alguna manera, mantener la mayor diversidad de hábitats, ¿no? en la laguna. De esa manera tenemos una presencia de más biodiversidad, ¿no? Y eso lo podemos medir gracias a la presencia de determinadas especies que llamamos indicadores o bioindicadores, ¿no? Una de las especies en este sentido más bandera, por así decirlo, es el carricirín cejudo. Esta especie es el paseriforme, el pequeño pájaro más amenazado de toda Europa continental. Solo hay 22.000 ejemplares adultos, por ejemplo hay solo 25.000 osos polares, ¿no? o 250.000 elefantes africanos, pero solo hay 22.000 cejudos. Y es un pequeño ave que pesa 10 gramos y hace vuelos migratorios de 6.000 kilómetros 2 veces al año, con lo que eso le condiciona para la supervivencia, ¿no? Entonces es muy importante conservar eso, la mayor diversidad de hábitats para, de alguna manera, dar cobijo al mayor número de especies, ¿no? y que esas especies, además, bueno, pues, se reproduzcan o tengan esa energía en forma de grasa que acumulan durante sus migraciones para garantizar su supervivencia.